¿Por qué hay unas bragas negras con encaje debajo del asiento del copiloto? Eso fue lo primero que me dijo Julián en cuanto me subí al coche. Ni hola, ni cómo estás, ni siquiera un beso. Solo eso. Frío. Directo. Como un disparo. Me quedé en blanco. ¿Cómo dices? Pregunté, intentando sonar tranquila, como si no hubiera escuchado bien. Me miró sin parpadear, con la mandíbula apretada. Que si me puedes explicar por qué, en mi coche, donde tú fuiste ayer a hacer la compra, han aparecido unas bragas que no son tuyas. Y ahí lo supe. No es que me hubiera pillado. Todavía no. Pero era la primera vez en todos nuestros años juntos que yo no tenía una respuesta preparada. Ni siquiera sabía que me había dejado eso ahí. ¡Qué idiota! Tan cuidadosa que había sido siempre. No eran mías. Y tampoco eran de una amiga ni de una broma. Eran de Sergio. Bueno, técnicamente de su ex. O de alguna de sus conquistas, no lo sé. El caso es que las tenía en su coche, y como habíamos usado el coche de Julián para encontrarnos en el polígono industrial aquella tarde, sí, qué glamour, las debí sacar sin querer junto con mi chaqueta. Y ahora estaban ahí. En el suelo. En su coche. En nuestra vida. Dije lo primero que me vino a la cabeza. No son mías, claro. A lo mejor son de tu hermana. La llevaste la semana pasada al médico, ¿no? Ni yo me lo creí. Pero fue automático. Julián se rió. No una risa divertida. Una risa de esas que suenan como cuando alguien se traga el llanto y le sale algo amargo por la boca. Mi hermana, claro. Porque mi hermana va dejando su ropa interior por los coches ajenos. ¡Qué idea más lógica! Callé. Y ese silencio pesó más que 1000 palabras. Desde ese momento, todo empezó a desmoronarse. No porque hubiera pruebas. Aún no. Pero porque ya no podía disimularlo bien. Porque el miedo me había empezado a ganar la partida. Y Julián, que nunca había sido celoso ni paranoico, empezó a mirarme como si ya supiera la verdad. Y lo peor es que ni siquiera sabía toda la historia. Solo una prenda olvidada. Solo una pista. Y aún así, fue suficiente para empezar a cavar mi tumba. A los 2 días de ese silencio incómodo en el coche, Julián empezó a actuar raro, pero no como lo hacen los hombres desconfiados que gritan o rompen cosas. No. Lo suyo fue mucho peor. Empezó a observarme. Y cuando digo observarme, no me refiero a mirarme de reojo o a hacerme preguntas directas. Me refiero a esa mirada continua, esa manera de analizar cada movimiento, cada palabra que salía de mi boca. Antes, cuando llegaba del trabajo, me preguntaba cómo había ido el día, si había mucho tráfico o si me apetecía cenar algo en especial. Esa semana no preguntó nada. Se limitaba a sentarse en el sofá con el portátil sobre las piernas, el sonido de las teclas marcando un ritmo extraño en la sala mientras la televisión emitía cualquier basura sin que ninguno prestara atención. Y yo lo notaba. Notaba cómo fingía que no me estaba mirando mientras yo me quitaba los tacones, mientras colgaba mi abrigo, mientras iba al baño. Notaba que su silencio no era cansancio ni rutina, era algo más frío, más calculado. Al principio pensé que solo era paranoia mía, culpa quizás. Me convencí de que si actuaba normal, todo se calmaría, que aquella prenda maldita habría sido un descuido sin consecuencias reales. Pero me equivoqué. El jueves por la tarde, llegué a casa y encontré su coche aparcado en la calle, no en la cochera como siempre. Al abrir la puerta, sentí un silencio aún más denso que los días anteriores. La televisión estaba apagada, no se oía el típico murmullo de la cafetera o de la ducha. Caminé hasta el salón y lo vi sentado con el móvil en la mano, pero no con su teléfono.
Era el mío. Y no fue hasta que me vio y levantó la mirada que lo supe. Ya estaba todo perdido. No me dijo nada. Solo giró la pantalla y me la mostró. No había mensajes ni fotos. Había algo peor, un recibo de la gasolinera donde había repostado con el coche la tarde que me vi con Sergio. La hora coincidía exactamente con la que le había dicho a Julián que estaba en el supermercado. El checker estaba arrugado, pero la fecha y la hora eran claras. Lo miré, lo volví a mirar, y lo único que pude decir fue un estúpido y... Me arrepentí de inmediato. ¿Y? Repitió él, con una calma que dolía más que si me hubiese gritado. Dijiste que estabas en el Ahorra Más. Pero el coche estaba a 15 kilómetros, repostando en una estación que está en mitad de la nada. ¿Por qué mentir? No supe qué decir. Me quedé de pie en medio del salón, como una idiota. Intenté pensar rápido, sacar alguna explicación convincente, pero era inútil. Él ya sabía. No necesitaba pruebas gráficas, ni fotos, ni mensajes de WhatsApp. Lo que tenía era mejor, tenía inconsistencias. Y las inconsistencias son las verdaderas pruebas cuando alguien ya sospecha. ¿Con quién estabas, Patricia? No lo dijo gritando, ni llorando. Solo lo soltó como quien pide la cuenta en un bar. Y me quedé callada. Porque sabía que si decía un nombre, se acababa todo. Pero también sabía que si mentía, se acababa igual. Con nadie, dije al final. Julián se levantó lentamente del sofá. No hizo ningún movimiento brusco. Caminó hasta mí y se quedó a 1 metro. Me miró como si ya no supiera quién era la persona que tenía delante. ¿Te estás tirando a alguien o no? La pregunta era tan directa, tan desprovista de emoción, que por un momento sentí vergüenza. Vergüenza real, de esa que te hace desviar la mirada como una niña pequeña. Pero aún así, mentí otra vez. No. Me sostuvo la mirada unos segundos y luego asintió. No con convicción, sino como si hubiera escuchado justo lo que esperaba, una mentira. Se alejó, fue a la cocina, abrió la nevera y sacó una cerveza. La destapó, bebió un trago, y sin mirarme me dijo. Muy bien. Pues esta conversación ha terminado. Y se encerró en la habitación. Yo me quedé sola en el salón, con el corazón golpeándome el pecho, sintiendo que esa respuesta había sido el principio de algo mucho peor que una simple pelea. Porque Julián era de esos que cuando se callan, hacen más ruido que cuando gritan. Y ahora estaba callado. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados como si hubiera un muro de ladrillos entre nosotros. No me volvió a hablar. A la mañana siguiente me encontré un sobre en la mesa del comedor. Dentro, había una fotocopia del recibo de la gasolinera, otra de una factura de un parking cercano al polígono donde había estado con Sergio, y una nota. La nota solo decía, ¿cuántas veces han sido? No había firma, no había amenazas, no había insultos. Solo esa pregunta. Me temblaron las manos al leerla. La metí en el cajón junto con los papeles y la cerré con rabia, como si al hacerlo pudiera borrar lo que había empezado. Pero lo supe entonces. Ya no era una sospecha. Ya no era una intuición. Era la certeza de que Julián lo sabía. De que no solo lo sabía, sino que estaba preparándose. Observándome. Esperando. Y lo peor no era eso. Lo peor era que no tenía ni idea de lo que iba a hacer a continuación. El domingo por la tarde, Julián me dijo que saldríamos a cenar. No preguntó si me apetecía ni me dio opción de decir que no. Solo lo soltó mientras fregaba los platos y yo estaba sentada en la mesa, fingiendo leer las noticias en el móvil. Dijo que había reservado en un restaurante en Malasaña,
Uno de esos sitios donde nunca íbamos porque siempre decía que era una pérdida de dinero pagar por platos pequeños con nombres largos. Me pareció extraño, pero no dije nada. Asentí, fui a vestirme, me puse un vestido negro que él siempre decía que me quedaba bien, aunque ya no recordaba cuándo fue la última vez que lo comentó. Al llegar al restaurante, noté algo aún más raro. No habló durante el trayecto, no comentó nada del tráfico, ni de lo difícil que era encontrar aparcamiento en esa zona. Solo puso música clásica en la radio y condujo. Aparcó en doble fila, se bajó sin esperarme, y entró. Yo lo seguí. El camarero nos reconoció enseguida. Me desconcertó. Nos llevó a una mesa al fondo, una de esas escondidas, lejos del bullicio. Ya estaba todo preparado, incluso había vino servido en 2 copas. Pensé que era cosa del restaurante, hasta que vi que Julián había dejado su cartera sobre la mesa, como si ya hubiera pasado por allí antes. Cuando nos sentamos, me miró por primera vez en toda la tarde. Y no sonrió. Se quedó callado unos segundos, me observó y luego dijo lo que llevaba días esperando que dijera. Quiero que me lo cuentes tú. Todo. No fingió estar calmado. Estaba tenso, la mandíbula le temblaba levemente, las manos levemente cerradas sobre la mesa, los nudillos blancos. Pero no gritó. No armó ningún escándalo. No hizo una escena como en las películas. Solo me miraba, esperando. No sé de qué estás hablando, dije, porque aunque lo sabía, necesitaba al menos un intento de escape, una excusa mínima que me salvara de lo que estaba a punto de pasar. No me jodas, Patricia. Lo dijo sin levantar la voz, pero fue como si hubiera golpeado la mesa. Me encogí un poco, sin quererlo. Él se inclinó hacia mí. He ido al taller. Revisaron el GPS del coche. Me enseñaron el historial de ubicaciones. Estuviste aparcada durante 1 hora en el polígono, en la zona donde no hay tiendas, ni bares, ni nada. También revisé la cámara de seguridad del parking. Estás tú, entrando sola. Sales 1 hora después. No hay compra, no hay bolsas. ¿Te sigo contando? Me quedé muda. Ya no era una sospecha, ya no era un papel con 1 hora. Era un seguimiento. Era el desmontando mi mentira paso a paso, sin dejar huecos, sin dejarme respirar. ¿Te tiraste a ese tío en mi coche? La pregunta fue brutal. Lo miré y por un segundo me dieron ganas de llorar, pero no lo hice. No por valentía, sino porque ya no tenía lágrimas. Me limité a asentir. Una vez, dije. No sé por qué lo dije. No era verdad. Habían sido 3 veces. Pero decir una me parecía menos asqueroso. Más manejable. Menos cruel. Como si eso cambiara algo. ¿Quién es? No importa. Para mí sí. No es nadie. Solo un tipo. No lo vas a volver a ver. ¿Me tomas por imbécil? Me miró con una mezcla de desprecio y lástima que me revolvió el estómago. Se echó hacia atrás en la silla, cogió la copa de vino, bebió despacio y luego la dejó en la mesa. ¿Por qué? La pregunta que más temía. Porque no hay una buena respuesta. Ninguna que suene humana. Podría haber dicho que me sentía sola, que necesitaba atención, que la rutina me estaba matando. Podría haber culpado al trabajo, al cansancio, a que él ya no me tocaba como antes. Pero todo eso hubiera sido mentira. O al menos no del todo verdad. No lo sé, contesté, bajando la mirada. ¿Lo vas a seguir viendo? No. ¿Lo juras? Sí. ¿Y si reviso tu teléfono ahora? No vas a encontrar nada. ¿Porque ya lo borraste todo? No respondí.
Él lo entendió como un sí. Y lo era. Borré los mensajes, las fotos, los registros de llamadas. Todo. Pero era inútil. Julián ya no necesitaba pruebas. Lo tenía todo, el ticket, el GPS, las cámaras. Y ahora, mi cara de vergüenza. No quiero seguir contigo, dijo de repente, sin rodeos. Esto no tiene arreglo. No voy a gritar, no voy a hacerme la víctima, no voy a ir llorando a casa de tus padres. Pero no quiero estar con una mujer que me usa como chofer y luego se acuesta con otro en mi coche. Ya está. No supe qué decir. Me quedé congelada. Porque era la primera vez que lo escuchaba decir algo así. Tan firme. Tan definitivo. No quiero que me digas que lo sientes. No me interesa. Ni me pidas que te perdone. No soy un cura. No te voy a dar paz. Se levantó, sacó la cartera, pagó en caja, y salió del restaurante sin volver a mirarme. Me quedé sentada en aquella mesa vacía, con 2 copas de vino, una comida que nadie había tocado, y la certeza de que acababa de perderlo todo por algo que ni siquiera tenía nombre. Al día siguiente me desperté sola. La mitad de la cama estaba intacta, como si nadie hubiera dormido ahí. Julián no estaba en casa. Revisé el armario y vi que faltaba ropa. No mucha, pero sí la suficiente como para notar que se había ido a algún sitio con intención de quedarse unos días. Me vestí rápido y fui a buscarlo por inercia, como si eso tuviera algún sentido. Llamé a su móvil y no respondió. Le escribí un mensaje preguntando si estaba bien. Ningún doble check. Silencio absoluto. Me pasé toda la mañana intentando concentrarme en cualquier otra cosa, pero cada hora que pasaba en blanco me empujaba a pensar que esto no era una simple escapada para calmarse. Julián estaba haciendo algo. Preparando algo. No lo sabía, pero lo sentía. Al llegar a casa por la tarde, abrí la puerta con cierto temor. No por él, sino por lo que pudiera encontrar. Estaba todo igual que como lo había dejado. La casa en silencio, ordenada, sin señales de nada extraño. Fui al dormitorio y en la mesilla encontré un sobre. Tenía mi nombre escrito con su letra. Dentro había una hoja con una lista. Una lista de objetos. Televisión, portátil, sofá del salón, vajilla de porcelana, cama de matrimonio, lavadora, escritorio. Nada más. No había una explicación, ni una amenaza, ni una despedida. Solo eso. Una lista. Me quedé mirándola varios minutos sin entender. Pensé que era una broma, que se estaba burlando de mí de alguna manera, pero al final entendí. Esa era la lista de las cosas que se iba a llevar. O de las que iba a dejar. No estaba claro. Lo único que sabía era que era su letra y que no se había tomado el tiempo de escribirme nada más. Fue como si me estuviera diciendo, no necesito hablar contigo, solo necesito resolver lo práctico. Así que llamé a su mejor amigo, Carlos, con la excusa de que estaba preocupada. Él me respondió con una frialdad que jamás había usado conmigo. Está bien. No quiere hablar contigo, y no me ha dado permiso para decirte nada. Pero sí te digo una cosa, lo que hiciste no tiene perdón. No me dio tiempo a decirle nada más. Me colgó. Y eso fue todo. Durante 3 días más, no supe nada. Hasta que el viernes, al salir del trabajo, vi que habían cambiado las cerraduras del trastero del edificio. Pregunté al portero y me dijo que Julián había pasado por la mañana con un cerrajero. No dejó ningún mensaje. Solo pidió que me informaran de que había sacado sus cosas. No entendía por qué usar el trastero, así que bajé en cuanto llegué. Lo había vaciado casi por completo. Solo dejó una caja con mis cosas viejas,
Una lámpara rota y unos libros que alguna vez le regalé y que claramente ya no le interesaban. Esa noche me costó dormir. Me quedé en el sofá con la tele encendida sin volumen, mirando sin ver. A las 2 de la mañana me llegó una notificación al correo. Era un mensaje automático de Amazon: tu pedido ha sido entregado. Revisé los detalles. Julián había usado mi cuenta, que todavía tenía abierta en su portátil, para enviarme un paquete. Bajé al buzón del portal sin saber qué esperar. Era una caja mediana, no muy pesada. Subí, la abrí, y dentro encontré un álbum de fotos. Uno viejo, de nuestra boda. Había tachado con bolígrafo negro su cara en cada imagen donde salía con la mía. En la contraportada, con la misma letra del sobre, había una frase escrita: te dejo los recuerdos, yo ya no los necesito. No lloré. Me senté en la silla de la cocina con el álbum abierto, página tras página, viendo nuestras fotos deformadas por la tinta. En una salía abrazándome en la playa de Cádiz, otra en la terraza del hotel en Granada, otra con su madre, sonriendo. Todo arruinado con tinta negra. Todo tachado con rabia o con desprecio. Era su forma de vengarse, pero no con gritos ni con escándalos. Con actos precisos, meticulosos, como quien ajusta cuentas sin decir una palabra. Al día siguiente fui al trabajo como si nada, pero al mediodía recibí un correo de mi jefa. Tenía un adjunto. Cuando lo abrí, sentí un nudo en el estómago. Era un pantallazo de una cuenta de Instagram falsa que había empezado a seguir a varios compañeros de la oficina. En esa cuenta, alguien había subido una foto mía entrando al hotel donde me veía con Sergio. El pie de foto decía: no todo lo que brilla en recursos humanos es oro. No me lo dijeron directamente, pero entendí que el daño estaba hecho. Nadie en la oficina me miraba igual. Algunas miradas eran de lástima, otras de burla. Esa noche me escribió Sergio. Me dijo que Julián había contactado a su exmujer, y que ella había recibido un sobre con fotos impresas de nosotros saliendo del hotel, abrazados en el parking. Me dijo que no podía seguir con esto, que su ex estaba usando las fotos para pelear por la custodia, que me deseaba suerte pero que lo nuestro se acababa. Me bloqueó después del mensaje. Así, sin más. En menos de una semana, Julián había destruido mi reputación en el trabajo, se había llevado lo mejor del piso, me había devuelto mis propios recuerdos como si fueran basura, y me había dejado sin el amante que creí que me servía de consuelo. Lo había hecho todo sin gritar, sin montar escenas, sin decirme nada más que lo justo. Su silencio fue su arma, y me la clavó con una precisión que yo jamás hubiera imaginado de él. Y lo peor era que no había terminado. Porque ahora sí quería hablar conmigo. El martes por la tarde, recibí un mensaje suyo. Solo ponía pasa por casa a las 8. No preguntó si podía, no dijo por qué, no usó emoticonos ni saludos. Era una orden disfrazada de invitación. Durante toda la tarde me debatí entre ir o no ir, entre hacerme la fuerte y bloquearlo o presentarme como una cobarde más, buscando que al menos me mirara a la cara sin ese desprecio que había ido dejando en cada uno de sus gestos. A las 7:40 ya estaba sentada frente al portal, esperando que el reloj marcara la hora exacta. No sabía lo que me iba a decir, pero algo en mí necesitaba escucharlo. Subí sin tocar el timbre porque aún tenía llaves. Al entrar, noté que había vaciado todo lo personal. Las fotos ya no estaban, los libros que solían llenar la estantería habían desaparecido, su escritorio había sido desmontado, y la cama tenía solo una almohada. Todo tenía un orden extraño, como si ya no fuera un hogar sino un escenario que él controlaba. Estaba en la cocina, sentado frente a una cerveza. Me miró y señaló la silla de enfrente sin decir palabra. Me senté. No me ofreció nada. Solo me miró durante unos segundos largos, como si estuviera decidiendo por dónde empezar.
No te llamé para volver, dijo por fin. No me interesa reconstruir nada. Esto ya está muerto. Solo quiero cerrar bien el tema. Asentí, sin saber si eso era un alivio o un golpe más. Quise hablar, pero no sabía por dónde empezar. Él no me dio tiempo. Necesito que firmes los papeles. Ya hablé con el abogado. No hay mucho que discutir. No quiero tu dinero ni tus cosas. Solo quiero terminar con esto rápido. Voy a pedir la separación de bienes retroactiva para evitar cualquier problema. No voy a ir por lo emocional. Esto es un trámite, nada más. Está bien, dije casi en automático, aunque me dolió más de lo que esperaba oírlo hablar de nuestra vida como si fuera un contrato vencido. No pienso hablar con tus padres. No pienso dar explicaciones a nadie. No soy tu escudo. Si alguien pregunta, que sepas que no voy a mentir. No diré nada por gusto, pero tampoco voy a protegerte. No te estoy pidiendo eso, respondí bajando la mirada. No, pero lo esperas. Lo he visto 1000 veces. Personas como tú creen que todo se puede negociar, que con un poco de lástima se puede suavizar el desastre. Pero esto no es una discusión de pareja. Esto fue una humillación. Y me cansé de fingir que era un tipo tranquilo. Ya no tengo interés en caerle bien a nadie. Sé que te fallé. No digas eso ahora. Guárdatelo. Lo que hiciste fue una elección. No un error. No fue un tropiezo, fue una serie de decisiones conscientes. Me mentiste en mi cara. Usaste mi coche. Te fuiste con otro tipo mientras yo te hacía la compra, mientras lavaba tu ropa, mientras me preguntaba por qué estabas distante. Y ni siquiera tuviste el valor de decírmelo cuando te lo puse delante. Seguiste mintiendo. No sabía cómo hacerlo, dije, ya con la garganta cerrada. No querías hacerlo. Esa es la diferencia. Y no lo digo porque quiera pelear. Lo digo para que lo entiendas bien. No busco una disculpa. No me interesa que te sientas culpable. Eso es tuyo. Yo ya lo superé. Lo único que quiero es que no vuelvas a cruzarte en mi camino. ¿Nunca más? Nunca. No quiero saber cómo te va. No quiero saber si te arrepientes. No me interesa si te cambia la vida o si te hundes. No por rencor, sino porque ya no me importa. Me costó tragar saliva. Todo en él era definitivo. Cada palabra tenía el peso de alguien que ya había hecho el duelo, que ya no necesitaba gritar ni llorar. No había espacio para reconciliaciones, ni siquiera para un mínimo de nostalgia. ¿No sientes nada? Pregunté porque necesitaba aferrarme a algo. Siento asco, pero ya está desapareciendo. Dentro de poco ni eso me va a quedar. Nos quedamos en silencio unos segundos que se hicieron eternos. Saqué un sobre que llevaba en el bolso, con una copia de los papeles firmados. Lo puse sobre la mesa. No dijo nada, solo lo tomó y lo metió en un cajón. Hay una condición, añadió sin mirarme. Quiero que desaparezcas del grupo de amigos que tenemos en común. No quiero verte en cenas, no quiero cruzarte en cumpleaños, no quiero saludarte en bodas. Puedes decir que yo fui quien no quiso verte más, no me importa. Pero si me encuentro contigo en un evento, me voy a ir. Y si eso arruina el ambiente, será culpa tuya. Lo entiendo. Espero que sí. Porque no lo estoy diciendo por orgullo. Lo digo porque no quiero vivir con la tensión de pensar si vas a aparecer en cualquier sitio. Me merezco un poco de paz. Ya tuve suficiente. Julián. No. No empieces. No hay cierre bonito. No quiero abrazos ni frases hechas. No me debes una conversación final ni un gesto noble.
Ya está. Se levantó y fue hacia la puerta. La abrió, sin decirme nada más. Yo me quedé sentada, sin moverme. Puedes cerrar al salir. Eso fue lo último. Me levanté despacio, salí del piso y bajé por las escaleras. Ya no sabía si quería llorar o gritar o simplemente dormirme y no despertarme hasta dentro de un mes. Lo único que tenía claro era que, a partir de ese momento, estaba sola. Y que por fin entendía lo que significaba perder a alguien que ya no te odia, porque dejó de sentir cualquier cosa. Después de salir de su casa, caminé sin rumbo durante casi una hora. No era que tuviera un destino en mente, simplemente no quería volver al piso, no quería ver mis cosas, ni sentarme en el sofá que ahora parecía de otra persona, ni mirar la cama que compartimos durante tantos años. No tenía hambre, no tenía ganas de hablar con nadie, y si alguien me hubiera preguntado en ese momento qué sentía, no habría sabido qué responder. No estaba triste en el sentido clásico, no tenía lágrimas en los ojos ni una sensación de pérdida como las que se ven en las películas. Era otra cosa. Era como si me hubieran desconectado de todo, como si ya no tuviera peso lo que pasara a partir de ahora. Me senté en un banco del parque frente a mi antiguo colegio y me quedé ahí un buen rato, sin mirar el móvil, sin moverme, solo respirando, esperando que pasara algo que me hiciera reaccionar. Nada pasó. Solo anocheció. Volví a casa y al abrir la puerta me sentí como una invitada. No había nadie, pero aún así, todo me parecía ajeno. Encendí las luces, dejé las llaves sobre la mesa, me quité los zapatos y me serví un vaso de agua. La cocina estaba limpia, pero vacía. Los imanes en la nevera ya no sostenían ninguna foto. Las plantas del salón empezaban a marchitarse y había un sobre en la encimera que no había visto antes. Era del abogado. Confirmación de recepción de los papeles firmados y una notificación para la primera cita con el notario. Ni una nota personal, ni una frase al margen. Todo legal, todo técnico, como si ya solo fuéramos dos personas cerrando una operación inmobiliaria. Esa noche dormí en el sofá. No porque la cama me diera tristeza, sino porque no podía soportar estar allí. Dormí mal, despertándome a ratos, con la garganta seca y la cabeza pesada. Al día siguiente llamé al trabajo para decir que necesitaba unos días. No expliqué nada, ni me pidieron detalles. Supongo que ya todos lo sabían. A partir de ahí empecé a vivir en automático. Desayunar algo, salir a caminar, evitar los lugares donde pudiera cruzarme con alguien conocido, volver a casa, mirar el techo un rato, intentar leer sin entender nada, acostarme sin ganas. Pasaron así varios días. Perdí la cuenta. Una tarde, recibí un mensaje de una amiga de toda la vida, Clara. No era cercana a Julián, así que aún me hablaba con una mezcla de preocupación y distancia. Me preguntó si necesitaba algo, si quería que quedáramos. Le dije que no. No porque no quisiera verla, sino porque no sabía qué decirle. ¿Qué le iba a contar? ¿Que había destruido mi matrimonio por algo que ni siquiera valía la pena? ¿Que había tirado por la borda una vida estable por un tipo que me bloqueó en cuanto se le complicó la existencia? ¿Que ahora estaba sola, sin pareja, con medio entorno dándome la espalda y con una reputación manchada por una cuenta de Instagram anónima? Durante esos días empecé a pensar mucho en todo lo que había pasado, no para justificarme, sino para entender en qué momento empecé a joderlo todo. No fue con el primer mensaje, ni con el primer café con Sergio, ni siquiera con el primer beso. Fue antes. Fue cuando empecé a mirar a Julián como si fuera parte del mobiliario. Cuando dejé de verlo como un compañero y empecé a verlo como una obligación, como un elemento más de la rutina que tanto me agobiaba. Él no cambió de la noche a la mañana, fui yo quien empezó a cambiar sin darme cuenta. Lo dejé de lado, le robé espacio,
le mentí a la cara y me escudé en excusas que ahora suenan ridículas. El sexo era aburrido, la vida monótona, el trabajo estresante. Todo eso eran formas de evitar mirar el fondo. La verdad era más sencilla y más cruda, no valoré lo que tenía. Me creí con derecho a buscar algo más emocionante sin asumir las consecuencias. No quiero sonar como si ahora tuviera una gran revelación moral. No es eso. No me convertí en una persona nueva, ni aprendí una gran lección que me haya cambiado la vida. Solo entendí que la realidad no espera a que uno madure para dejar de castigar. Hice lo que hice, nadie me obligó, y ahora estoy pagando el precio. Un precio justo, supongo. La diferencia es que antes me creía la víctima de una vida aburrida, y ahora sé que fui la causante del incendio. Julián no era perfecto, nadie lo es, pero no merecía esto. Y aunque él nunca me lo diga en voz alta, lo sé. Me lo dijo cada día de silencio, cada decisión que tomó después, cada palabra precisa que usó para echarme de su vida sin un solo grito. He empezado a buscar un piso nuevo. No porque no pueda seguir aquí, sino porque no quiero vivir en un lugar lleno de recuerdos vacíos. He borrado todas las redes sociales, he cambiado de número y he pedido el traslado en el trabajo. Quiero desaparecer de la escena, al menos por un tiempo. No para castigarme ni para hacerme la mártir, sino porque necesito empezar desde cero, aunque no tenga idea de dónde está ese cero. No tengo planes, ni grandes objetivos, ni un propósito inspirador. Solo quiero estar sola, en paz, sin tener que mirar a nadie a los ojos sabiendo que lo decepcioné. Si algo aprendí de todo esto es que una traición no se borra con disculpas ni se repara con tiempo. Se carga, se arrastra y a veces se disfraza, pero nunca desaparece del todo. Se queda en la memoria de quien la sufrió, pero también en la conciencia de quien la cometió. Y en mi caso, eso va a durar mucho más que este divorcio.